Volviendo al gráfico, analicemos ahora la etapa de modulación. Para esa etapa tenemos toda la señal multiplex, que es nuestra nueva señal de información. Esto es lo que queremos recibir para poder demodular en el receptor. Y como todo modulador, lo vamos a mezclar con una segunda señal, en este caso con la portadora, que es una señal entre 88 y 108 MHz. La mezcla de la portadora con la moduladora nos dará vía modulador una señal de frecuencia modulada. Analicemos cómo funciona un modulador de frecuencia. Tomemos como valores de ejemplo la alimentación de este circuito con 12 volts de corriente continua. Significa que en este extremo tenemos los 12 volts positivos de la fuente, aquí tenemos 0 volt. Si estas resistencias R1 y R2 son idénticas en valor, obviamente en el medio de las dos tendré la mitad de la tensión. 12 volt tensión máxima, 6 volt que es la mitad y 0 volt de este lado. Por supuesto, si las resistencias fuesen distintas, el valor de tensión en este punto también variaría. Imaginemos también que tenemos un cristal que está oscilando a 99,9 MHz. Este cristal oscilando esa frecuencia se debe a que tiene en serie un varactor cuya capacidad es de 8 picofaradios. Este varactor está polarizado en inversa. En este punto tiene, como vemos aquí, 6 volts positivos. Y en el ánodo, el terminal positivo del diodo, tenemos 0 volt, está puesto a tierra. Por lo tanto, está polarizado en forma inversa. Y sabemos que un varactor polarizado en forma inversa tiene un valor de capacidad fijo. En este caso, tomemos como ejemplo 8 picofaradios. Con 8 picofaradios aquí, este cristal está oscilando a 99,9 MHz. Esa es portadora pura. Significa que en el receptor no estaríamos escuchando absolutamente nada. Llegaría una portadora sin ninguna información. Imaginemos ahora que ingresa toda la señal multiplex por este terminal a través de este capacitor que sabemos que funciona como filtro para no mezclar corrientes continuas, a través de una bobina que esto evita que señales de frecuencias altas como esta que estamos fabricando pase hacia la fuente o hacia los componentes de la etapa de modulación, y veremos que esta señal multiplex ahora va a modificar la tensión en este punto. Ya no va a haber 6 volts exclusivamente. Cuando acá tenemos un valor de tensión alto porque hay música fuerte, porque alguien gritó, por lo que fuere, la tensión va a subir. Si la tensión aquí es negativa, la tensión aquí va a bajar. Es decir, este punto va a pasar a tener valores de tensión dependiente de la amplitud de la señal multiplex. Sabemos que sobre el eje de abscisas estamos midiendo frecuencias y sobre el eje de ordenadas estamos midiendo tensión o potencia, depende de cómo esté seteado nuestro instrumento. En definitiva, los niveles, las alturas, el volumen de la señal. En el momento que se recibe la señal multiplex, imaginemos que en un instante fijo hay 1 volt de corriente alterna, es decir, la altura de la señal multiplex tiene 1 volt. Por lo tanto, este punto que tiene 6 volts de corriente continua fijos, que están polarizando el varicap, en un momento aumenta esa tensión a 7 volts. Si aumenta la tensión a 7 volts, sabemos que el capacitor es como si separara, alejara las placas porque lo estoy polarizando en inversa con una tensión más alta. Por lo tanto, si estoy alejando virtualmente las placas en ese capacitor, lo que está ocurriendo es que su capacidad está bajando. Por ejemplo, puede ser que ahora sea de 4 picofaradios. Sabemos también que un capacitor en serie con un cristal modifica la frecuencia del cristal. Si el capacitor aumenta de capacidad, la frecuencia del cristal aumenta. Si el capacitor baja de capacidad, la frecuencia del cristal baja. Como aquí, producto de la señal multiplex, aumentó la tensión, el diodo se polarizó más en inversa, eso hizo que la capacidad bajase y por lo tanto la frecuencia de oscilación del cristal también va a bajar.
Imaginemos que en estas condiciones baja a 99,83 MHz, con lo cual la salida de este circuito modulador de frecuencia puede ser similar a la que estamos viendo acá. Mientras teníamos solo portadora pura 99,9, no había señal multiplex, acá había solo 6 volts, el capacitor equivalía a 8 picofaradios y el cristal oscilaba a 99,9 MHz, es lo que está representando este cuadro rojo, portadora pura sin información. Pero de golpe entró la señal multiplex, aquí ya no tengo 6 volts, tengo más tensión, podría haber tenido menos también, pero para este ejemplo tengo más tensión, con lo cual el capacitor va a bajar de capacidad porque el diodo queda polarizado más en inversa y la frecuencia del cristal va a bajar. Es decir, que cambios en la tensión de la información, de la señal que yo quiero enviar de la moduladora, produjeron cambios en frecuencia. La frecuencia bajó producto de que acá la tensión aumentó. Y esto es un simple modulador de frecuencia. Por último, analicemos la etapa de amplificación. Vemos en este circuito un transistor con componentes de polarización, con capacitores de filtro, con bobinas de filtro, etc. Obviamente, visto así, nadie puede decir qué tipo de amplificador es este transistor. No sabemos si está polarizado en clase A, en clase AB, en clase B, en clase C o en clase D. Pero lo pongo como ejemplo de una simple etapa amplificadora. Obviamente, sabemos que puede haber más de un transistor en cascada para lograr niveles de amplificación mayor o puede haber incluso circuitos integrados amplificadores. En la modulación en frecuencia necesitamos medir la distancia entre los distintos picos de la señal. Lo que nos interesa es saber qué frecuencia tenemos en cada instante. Vemos aquí que acá hay una frecuencia fija que en un momento comienza a disminuir. Esta menor frecuencia está indicando una modificación en la amplitud de la señal moduladora. Es decir, cambiamos amplitud de moduladora, señal de información, en frecuencia de portadora, que es la señal de alta frecuencia que vemos aquí. Por lo tanto, con solo amplificar parte de la señal, los picos de toda la señal modulada en frecuencia, va a ser suficiente para poder medir la distancia o separación temporal que hay entre cada señal, entre cada onda, entre cada pico. Midiendo estas distancias que se ven en las crestas, en los picos, podemos saber cuál es la frecuencia en cada momento y, en definitiva, recuperar después la información. Por lo tanto, en lugar de gastar energía de nuestra fuente de alimentación o de nuestras baterías en un amplificador clase A, B o AB y de esa manera transmitir ángulos de información de 360 grados o de 180 grados o de más de 180 grados, lo que haremos es transmitir ángulos menores a 180 grados, que es lo que está indicado en el rectángulo rojo. Por eso van a encontrar siempre amplificadores clase C en las etapas de salida de los transmisores de FM. Aquí pueden ver la foto de un típico transistor para utilizar en radiofrecuencia. Si bien sabemos que el hecho que un transistor funcione como amplificador clase A, B, AB, C o D depende de la polarización y por lo tanto de dónde se ubica el punto Q, el punto quiescente sobre la curva de máxima potencia del transistor, existen transistores que se fabrican especialmente para comportarse mejor en determinada gama de frecuencias. Este es un clásico amplificador de radiofrecuencia, bastante distinto en aspecto a los transistores bipolares que hemos visto a lo largo del curso. En este caso tenemos la base que corresponde a estos dos terminales, el emisor a estos otros dos y el colector corresponde a una pieza metálica que va por todo detrás del empaquetado de la carcasa cerámica y corresponde a estas orejetas que se ven aquí. Los elementos que faltan para completar el transmisor es la fuente de alimentación,
que ustedes conocen perfectamente del inicio del curso. Pueden ser fuentes lineales, pueden ser fuentes conmutadas o de switching, o pueden ser baterías. Las líneas de transmisión, que son los elementos conductores que van a permitir enviar la señal desde la salida de nuestra etapa de radiofrecuencia hacia la antena, corresponde a las líneas de transmisión que veremos en la unidad 7, y las antenas que van a propagar, van a entregar ese campo electromagnético al medio para que puedan, mediante la propagación electromagnética, llegar al receptor, lo veremos en la unidad número 8. Todo lo que vimos hasta ahora puede construirse mediante componentes discretos, es decir, transistores, resistencias, capacitores, bobinas, o con una mezcla de circuitos integrados y componentes discretos, como vimos a lo largo de las últimas presentaciones, pero también existen circuitos integrados más completos, donde dentro de un mismo encapsulado tenemos prácticamente resuelto todo el transmisor de frecuencia modulada, como por ejemplo este clásico circuito integrado que es el Motorola 2833, que es un transmisor de frecuencia modulada que se lo puede alimentar con tensiones entre 2,8 y 9 volts, tiene una presentación que corresponde a un empaquetado de 16 terminales dual inline, 8 de un lado y 8 del lado contrario, a un precio sumamente bajo, menor a los 4 euros el circuito completo. Aquí vemos un primer plano de este circuito integrado, transmisor de frecuencia modulada, donde vemos claramente dos indicaciones, esta muesca y esta pequeña marca sobre el encapsulado, que sirven para identificar el terminal número 1, que es el que se encuentra inmediatamente al lado, y como todo circuito integrado, la cuenta de los terminales parten del 1 siguiendo un sentido visto desde arriba, antihorario, terminal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y del otro lado continúa el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estas muescas y esta marca del encapsulado sirven para identificar la posición física con la que debe conectarse el circuito integral. Vemos aquí un diagrama en bloques interno que lo provee el fabricante en la hoja de datos, donde simplemente sirve para que el diseñador sepa cómo conectarlo. Y aquí un transmisor completo de frecuencia modulada a partir de este circuito integrado, el Motorola 2833, con los componentes externos que hacen a su funcionamiento: resistencias, capacitores variables, resistencias variables, micrófono, en este caso indicado claramente que es un micrófono capacitivo. Aquí tenemos la salida que va a la antena o a la entrada de un amplificador de más potencia, teniendo en cuenta que la salida de este circuito integrado es de relativamente baja potencia, alrededor de los 100 miliwatts. Las líneas de trazos junto a las bobinas es una simbología que se utiliza para indicar el material con que está construido el núcleo de la bobina. Pueden encontrar en internet todas las normas que existen al respecto. En este caso son núcleos de ferrite. La simbología de las resistencias como rectángulos con el valor indicado dentro del mismo es la que ha reemplazado a la vieja simbología de las resistencias con forma de un serruchito que ya prácticamente no se usa más. Aquí pueden ver un kit de los tantos que van a encontrar en internet en venta para fabricar a nivel hobbyístico un transmisor completo de frecuencia modulada. Pueden ver aquí que no hay circuitos integrados, está hecho en base a 3 transistores. Pueden ver bobinas, resistencias. Acá hay una bobina DFI de etapa intermedia con el núcleo de ferrite, conector para alimentación, aquí está el micrófono, aquí hay una entrada auxiliar de audio, y todo este cable que está acá enroscado es la antena de nuestro transmisor.